Bueno, muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a todos mis amigos de la Comisión Séptima. Un saludo muy especial, representante Toro, por la citación. Muchas gracias por traer este tema, que yo creo que ese es el espacio natural donde se rindan realmente cuentas y se muestre qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se está por hacer. Eso es muy importante para la democracia, obviamente. Yo tengo una presentación. Voy a empezar de pronto por plantear algo que ustedes ya conocen. Siguiente, por favor. Y es, por favor, siguiente. Por favor, siguiente. Siguiente. ¿Cuál es la situación nutricional del mundo? Ustedes ven cómo ese mapa se viene oscureciendo a lo largo de los años. Desde 1970 hasta la actualidad, los diferentes países del mundo han venido presentando yo llamaría una pandemia. Realmente es una pandemia de obesidad y de sobrepeso. Esa pandemia es una pandemia silente que ha ido avanzando a lo largo de todos los años y de la cual, hay que decirlo con toda claridad, y lo repito, ningún país ha podido devolverse. Ningún país ha podido regresar hasta ahora esa situación. Siguiente, por favor. Claramente la situación de Colombia es una situación de nivel intermedio. Hay países que van mucho avanzados en obesidad. Y pasemos a la siguiente, por favor, donde se ve que efectivamente la tasa de mortalidad por obesidad ha venido creciendo de manera relevante. Y hago notar aquí, porque ha salido Chile. Chile está en una tasa de obesidad mayor y una tasa de mortalidad por obesidad mayor que la que tiene Colombia. De manera que hasta ahora realmente no existen estudios que demuestren efectivamente el efecto del etiquetado o de la cierta forma de etiquetado en reducción de la mortalidad efectiva por una causa cualquiera que sea. Esto se ha hecho con base en microsimulaciones, y todos los estudios que hay publicados son microsimulaciones a partir de las cuales se infiere con una serie de supuestos y efectivamente claramente muestran que la obesidad genera mortalidad en los diferentes países. Siguiente. ¿Cuál es la situación de Colombia? No voy a detenerme ahí, yo creo que todos la hemos visto. Efectivamente, Colombia en todos los grupos de edad hemos venido aumentando de manera relevante y de manera importante el exceso de peso. Siguiente. Y el sobrepeso en aumento tiene unas diferencias que son importantes con algunos grupos especiales con ciertos niveles de pertenencia étnica o no pertenencia étnica, y en el caso colombiano, en algunos grupos de edad ha venido afectando a algunas poblaciones, especialmente población afrodescendiente. Aquí se mencionaba algunos casos de algunos departamentos donde se evidencia ese crecimiento. Siguiente. ¿Cuáles son las intervenciones? Yo creo que, siguiente por favor. Este es muy importante revisarla, porque en todo el tema mediático que se ha venido dando desde el inicio, desde la expedición de la ley, se ha venido planteando como si el etiquetado o la forma del etiquetado frontal fuera la única y la más efectiva estrategia para reducir la obesidad. Yo lo traigo a colación porque me parece que que como ministro de Salud y como autoridad sanitaria de este país me toca corregir eso. Hay diferentes estrategias y, como aquí decían algunos representantes, de manera muy relevante, la estrategia no puede ser una sola, ni es el etiquetado el que nos va a solucionar esta situación. Claramente aquí se ve cómo, por ejemplo, la atención de nutricionista y dietista y médico tiene un efecto mucho mayor que el propio etiquetado, ciertas medidas fiscales y otras medidas, de manera que si pasamos a la siguiente, podemos ver, siguiente por favor, podemos ver que incluso a lo largo de la extensión de la vida
las diferentes medidas van teniendo diferentes efectos sobre las personas, de manera que la estrategia de país no puede, ahí sí lo digo con toda tranquilidad y honestidad, representante de todos, no puede trivializarse. Y podemos caer en algo muy peligroso, que es la trivialización de la estrategia contra la obesidad. La estrategia contra la obesidad no puede ser el etiquetado, no debe ser que si el etiquetado es hexagonal o circular o frontal. Venderle eso al país es absolutamente peligroso, y yo creo que tenemos, y como autoridad sanitaria me toca corregir eso. Hay diferentes medidas que necesariamente hay que abordar dentro de una estrategia general de una sociedad y de un país para abordar el tema de la obesidad. Siguiente, por favor. Siguiente, pasémoslas todas. En ese sentido y con esa visión, el Ministerio de Salud ha expedido una serie de acciones, y estas se han expedido durante mi ejercicio público como ministro y como viceministro de Salud. Hemos expedido las guías alimentarias basadas en alimentos para orientar a la población qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe comer. Hemos expedido los lineamientos para adquisición y preparación de alimentos saludables en los programas del Estado, el plan decenal de lactancia materna, los lineamientos técnicos para regular la publicidad de alimentos en menores de 18 años, una medida que ha mostrado ser muy importante y muy efectiva, la reducción de contenidos de sodio en alimentos procesados, el análisis de impacto normativo de grasas trans y el consumo de grasas saturadas, tema también muy relevante, la estrategia de promoción de alimentación saludable, el lineamiento técnico para la tienda escolar, y dentro de ese grupo aparece claramente el etiquetado nutricional y frontal de advertencia. Esta es una estrategia también del Ministerio de Salud que la consideramos absolutamente relevante, en conjunto con todas las demás, para abordar los temas del sobrepeso y la obesidad en nuestro país. Siguiente, por favor. ¿Por qué etiquetado y por qué el etiquetado es importante? Porque se permite recibir una información exacta, estandarizada y comprensible sobre los contenidos de los productos alimenticios, y porque el rol es garantizar el derecho a la salud, y dentro de eso se da. Yo quiero corregir un tema que se ha planteado acá. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nunca ha dicho que el etiquetado octogonal sea el que deba aplicarse. Sí lo ha hecho la Organización Panamericana de la Salud, que ha recomendado, pero esto no es efectivamente, está hecho con base en estudios, pero es una recomendación. Y otro tema que también es importante poner aquí de presente para todos es que no es la primera vez ni no se ha hecho nada de etiquetado en este país. Desde el año 2011 se expidió la resolución 333, donde con base en una revisión técnica de la Organización Panamericana de la Salud del estudio cualitativo se elaboró una propuesta de puntos claves y se identificó la necesidad y se definió ya una forma de etiquetado que el país ha venido manejando y que ha informado a la ciudadanía a lo largo de los años pasados. Siguiente. ¿Qué es lo que ha venido y qué es lo que ha estado en el proceso? Evidentemente, desde el año 2019 empezamos un tema entre la sociedad civil que nos ha planteado unas exigencias, unas peticiones absolutamente respetables sobre la comida chatarra. El Ministerio desde el año 2019 las ha venido recogiendo, pero evidentemente a nosotros nos toca hablar y trabajar también con la industria, porque esto no es un tema unilateral, ni ninguna política tiene una sola, completamente unilateral. Usted mismo, representante, evidenciaba que sobre la industria hay efectos, y esos efectos se dan también en las pequeñas y las grandes empresas, por lo tanto, es necesario hacer esa revisión en conjunto. Yo creo que usted ha hecho unas aseveraciones, representante, que yo creo que hay que mirarlas y me toca claramente rectificarlas. El Ministerio de Salud y los funcionarios del Ministerio de Salud no están haciendo lobby por las empresas ni por el sector empresarial. Eso, si usted lo afirma, yo creo que tiene que demostrarlo. Y tiene que mostrarnos pruebas para eso y ir a las instancias que le completan, las que correspondan en ese sentido, y demostrar eso. Y los funcionarios que hayan caído en eso tendrán que asumir esa responsabilidad. Yo, personalmente, como ministro de Salud, ni he dado ninguna instrucción en ese sentido, ni tengo evidencia de que ningún funcionario mío lo haya hecho. Diferente a
las reuniones que se deben hacer necesariamente, las mesas de trabajo abiertas, sobre las que hay actas, sobre las que hay firmas de asistencia, en las cuales se han discutido los temas con la industria, con la sociedad civil y con todos los que competen. Y en el caso personal, porque yo creo que aquí, en esta campaña que se ha hecho a nivel de medios, al final se confluye obviamente sobre la figura del ministro. Yo le quiero decir, representante, le quiero decir a Colombia, este ministro de Salud, Fernando Ruiz, hoy lo puedo afirmar con toda certeza, nunca se ha reunido con la industria para hablar de este tema, ni en conversación pública, ni en conversación privada. Con absolutamente ningún representante de la industria me he reunido con la búsqueda exclusiva de sentarme a hablar de cómo vamos a regular y cuáles son los intereses de la industria. Precisamente por esa razón, en razón a lo álgido que es esta situación, decidí, desde que inicié este ministerio, hacerme a un lado de la situación y estar preparado para trabajar lo que sería la reglamentación. De manera que a mí sí, en el sentido de mi honra personal, me corresponde dejar esa constancia acá. Si alguien me puede demostrar que yo he hecho connivencia con la industria, por favor, que vaya a los ámbitos legales que correspondan. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los que nosotros consideramos, obviamente, los propósitos del etiquetado nutricional? No me voy a detener ahí. Es evidentemente importante la información para las personas, la información que se debe dar y todo lo que ello contenga. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cuáles son las etapas surtidas para la expedición de la resolución 810? Aquí se ha hecho una aseveración que me parece que es importante corregir también. Se presenta y se ha tratado de presentar en los medios como si la resolución 810 hubiera sido una resolución que el Ministerio de Salud trabajó con la industria y después vino y la impuso. La realidad realmente no da eso de ninguna manera. Nosotros empezamos en 2019 con una propuesta que surgió desde los diferentes actores, hubo una acción popular que aún no ha sido fallado, se hicieron una serie de reuniones de retroalimentación, obviamente con la sociedad civil, con la industria, se presentó un decálogo de etiquetado nutricional en febrero de 2020, se hizo un análisis de impacto normativo en marzo de 2020, se elaboró un proyecto de resolución, se hizo una consulta pública nacional, se hizo una solicitud a MINTID y a otras dependencias para hacer trámites simultáneos y se hizo una consulta pública internacional que determinó la expedición de la resolución 810. Cuando uno plantea que la resolución 810 está compitiendo, como también se ha pretendido decir en medios, que la resolución 810 compite con la ley, yo quiero recordar que la resolución 810 fue expedida antes de la ley, una semana o 15 días, pero fue antes de la ley. Por lo tanto, la ley nos define unos términos bajo los cuales la resolución 810 debe seguir sigue funcionando hasta tanto no se supla o no se reemplace por una resolución que por la vía reglamentaria solucione o plantee los temas que quedaron definidos en la respectiva ley. Siguiente. El argumento central que hace el señor citante, y que creo que es el argumento central aquí, de que todo esto fue cocinado con la industria y que la industria se sentó con el Ministerio de Salud y que por allá en salones privados se sentaron y el señor presidente de la ANDI, con quien además le digo muy pocas veces me he reunido realmente a hablar otros temas y nunca, nos entregaron un proyecto de resolución y nosotros lo adoptamos. Eso se olvida que esta resolución fue conversada y hablada con la industria. Yo tengo aquí algo que me voy a permitir leer, que llega al ministro encargado del momento antes de expedir y en el momento que se puso a consulta y se planteó un decálogo de lo que debería ser la resolución 810. Lo voy a leer textualmente. Por este motivo, reconocemos que la propuesta técnica socializada
y contenida en los numerales 2 a 8 del Decálogo. Decálogo es aquello que nosotros presentamos, en lo cual estaba incluido el etiquetado circular, que la propuesta técnica contenida en los numerales 2 a 8 del Decálogo enviado por su despacho constituye un avance decisivo en la materia, particularmente por lo establecido por el establecimiento de un etiquetado frontal de advertencia y los ajustes propuestos en la tabla nutricional. Y señores representantes, esto está firmado por el director ejecutivo de FIAN Colombia, la directora ejecutiva de Educar Consumidores, el subdirector de Justicia y la directora ejecutiva de Red Papás. De manera que, ¿cuál connivencia? Estos señores aprueban los puntos 2 a 8, lo tienen por escrito, carta radicada en el Ministerio de Salud de Colombia. Siguiente, por favor. Este es el decálogo, puntos 2 a 8, están escritos, no voy a abundar en cada uno de ellos, pero ustedes miran en los diferentes puntos, aparece, así fue presentado por el Ministerio de Salud, aparece el etiquetado, este etiquetado circular, alto en azúcares añadidos, alto en sal de sodio, alto en grasas saturadas. Aceptado por estos importantes representantes de la sociedad civil, que hoy entiendo hace parte de los que se quejan y han planteado toda esta campaña a lo largo de los pasados meses. ¿Qué hay detrás? No tengo ni idea. Pero evidentemente es importante hacer notar este cambio. Siguiente. Más expreso, plantean el punto, nos hacen estas recomendaciones, incluir la palabra exceso, puntos de corte establecidos, incluir sodio-sal e incluir la definición de azúcares añadidos. Siguiente, por favor. Trámites posteriores a la ley. Aquí se ha dicho, y en la tendencia que a veces hay desde ciertos medios de comunicación de trivializar y de darle a las cosas el contenido que no tiene, que el Ministerio de Salud no reglamenta la comida chatarra. Resulta que de los 14 artículos de la ley de comida chatarra, solamente el punto quinto es sujeto de reglamentación. Los demás puntos automáticamente entran en vigencia con la expedición y la sanción de la respectiva ley. Siguiente, por favor. ¿Y qué dice este artículo? El gobierno, y voy a leer solo la parte importante para que todo el público colombiano la tenga en consideración. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, reglamentará los parámetros técnicos de este etiquetado, definiendo la forma, contenido, figura, proporción, símbolos, textos, valores máximos, colores, tamaño, ubicación de los empaques que deben contenerlos, y basándose en la mayor evidencia científica disponible y libre de conflicto de intereses. Y aquí hay dos temas que son importantes, porque también me han llamado medios de comunicación a decirme, ¿y usted por qué no adoptó ya el etiquetado hexagonal? Pues señores, si la ley me hubiera dicho, adóptese ya el etiquetado hexagonal, yo saco una resolución y digo, en concordancia con la ley, un artículo etiquetado hexagonal. No me dice eso. Le dice al ministerio, basándose en la mayor evidencia científica disponible y libre de conflicto de interés. Eso significa, en términos técnicos, que nosotros tenemos que buscar, dado también que ya el ministerio de alguna manera había tomado posición con el etiquetado, con la forma circular del etiquetado, pues claramente requiere un estudio o un análisis de un ente idóneo para poder que nos diga cuál es el etiquetado, cuál es la forma del etiquetado que debemos adoptar. Y ese ha sido absolutamente la claridad y transparencia con la cual el ministerio ha venido manejando el tema. Lo que nos diga ese análisis es lo que nosotros tenemos que claramente aceptar y adoptar. No es lo que diga el ministro de Salud, no es lo que diga
el profesor de la Universidad Nacional o de la Universidad Javeriana, es lo que diga un estudio técnico específico donde, libre de conflicto de interés, quienes lo ejecuten revisen la evidencia como se hace en todos los análisis de regulatorios y con base en eso nos especifique cuál debe ser la respectiva adopción o qué se recomienda para adoptar en el etiquetado frontal. Siguiente, por favor. ¿Cuál ha sido el proceso de reglamentación? La ley se sanciona el 30 de julio. El Ministerio de Salud ha tenido que enfrentar al menos 4 o 5 efectos absolutamente importantes. Efecto pandemia, sí, claramente. Nosotros tuvimos durante todo el año pasado muchos de los centros de investigación del país cerrados, sin capacidad de contratación, y evidentemente tuvimos que afrontar el hecho de que no había disponibilidad de quien pudiera realizar los estudios. Teniendo en cuenta eso, desafortunadamente el trámite de vigencias futuras no nos fue aceptado. Se buscó, para solucionar el tema desde el mes de septiembre, es decir, 2 meses después de la expedición, que se hiciera hacer una contratación directa con el Instituto de Evaluación de Tecnología de Salud, que es un ente adscrito al Ministerio de Salud, pero es un ente de naturaleza mixta que hace todas las evaluaciones de tecnología del país, y poder contratar con ellos. Solo empezamos, apreciado representante, desde el mes de septiembre. Y hay constancia de eso, de que nosotros solicitamos el estudio, trabajamos con ellos, hagámoslo a través del IETS, el estudio para realizar el etiquetado. Resulta que en el mes de enero, cuando se lleva el tema, en el mes de diciembre, perdón, cuando se lleva el tema, el comité de contratación del ministerio no aprobó la contratación con el IETS. Y no la aprobó bajo la consideración de que había una serie de centros que tenían mayor capacidad y tenían capacidad para poder realizar este análisis y que no podríamos hacer esa contratación directa. Y nos hizo ese planteamiento al Ministerio de Salud. Yo afortunadamente tengo que decirlo, siempre y nunca me he desprendido de las decisiones de ese comité, y creo que mal haría como ministro de Salud y como persona que ya a mis años he tenido y he trabajado muy duramente cada poco peso que tengo en la vida, exponerme a una contratación indebida pasándome por encima la decisión del comité de contratación del Ministerio de Salud. No lo hice, no lo hago y nunca lo haría. Yo soy absolutamente respetuoso de las normas, y mi honestidad y la honestidad del Ministerio de Salud, que ha sido una tradición importante, está por encima de todo. Entra la ley de garantías, que nos plantea otra serie de restricciones, y dentro de la entrada de la ley de garantías tengo que decir hoy con la tranquilidad que me corresponde que el Ministerio de Salud, ni ninguna de las entidades adscritas del sector salud tienen un solo contrato que haya sido firmado durante la ley de garantías. Hubiéramos podido hacerlo, no lo hicimos, por ese respeto que siempre en el sector salud se ha tenido por las normas y por los riesgos que pueden implicar en determinado momento situaciones en las que puedan verse abocados los funcionarios. Absolutamente claros, transparentes y honestos en ese sentido. Siguiente, por favor. Por tanto, perdóname, vuelve atrás, se avanza en la convocatoria pública, que en podemos seguirlo, se expide la resolución 810-16 de junio. Lo siguiente, por favor. Se hace la expedición de la ley, 15 días después, 2 semanas después, se hace la revisión técnica de la ley, se hace la gestión administrativa para cerrar el contrato con el IETS, se declara por el grupo de gestión contractual que no es viable la contratación directa, se decide hacer un estudio de méritos en febrero de este año, se hace la publicación el 28 de abril, se adjudica el contrato el 27 de mayo y se ha adjudicado el contrato, ya está firmado, ya inició por parte de la Universidad de Antioquia, entidad que creemos que es que claramente sabemos,
que es de la mayor idoneidad para realizar estos. Se presentaron 3 entidades, de esas 3 entidades, todas entidades universitarias, se seleccionó por las características técnicas y también financieras, obviamente, en un contrato de menor cuantía la Universidad de Antioquia. El tema de la pandemia obviamente es un tema relevante. Yo quiero simplemente a manera anecdótica decir, para poder formular el plan decenal, la investigación de sustento, el plan decenal de salud pública, la política de Estado más importante, de 12 entidades que durante la pandemia que buscamos para poder tener contratos, 12 entidades universitarias, solamente se presentó una. Ese es el grado de dificultad que hemos tenido para el tema. Y yo creo aquí que hay un tema que es importante analizar, porque el representante dice, ustedes, textual lo que usted acaba de decir en su presentación, querido representante, en mes y medio, ustedes han debido expedir esa reglamentación en mes y medio. Mes y medio. Y me preocupa mucho esa afirmación, porque realmente esa afirmación de mes y medio es una afirmación que técnicamente requiere que todos hagamos una revisión de lo que significa reglamentar, ¿sí? Y por eso traje esta ruta de lo que significa en Colombia reglamentar una ley para este tema específico de reglamentos técnicos. El decreto 1468-2020 nos obliga a hacer siempre un análisis de impacto normativo que dura de 6 a 8 meses. Después viene una revisión y construcción del proyecto normativo que obviamente siempre toma de 2 a 6 meses. Viene una consulta nacional que debe hacerse de acuerdo con la resolución 1998-2017. Y viene una solicitud de concepto previo a minicomercio que debe durar un mes para después entrar en una consulta pública internacional que dura 5 meses. Solicitud de abogacía a la competencia 2 meses. Solicitud de concepto al Departamento Administrativo de la Función Pública 2 meses. Y revisión de la dirección jurídica ya para poder expedir el acto normativo que en general nos lleva de 2 a 3 meses. Eso significa que en Colombia hacer un reglamento técnico nos gasta por lo menos 2 años. Gasta 2 años. Y en la calle, en los medios de comunicación, este tema se ha trivializado diciendo, ¿por qué no expiden ya? Expedían la ley, la reglamentación ya. Probablemente hay países en los que la reglamentación se expide en 6 o 7 meses. Es cierto, existe. Esos mismos países, algunos de esos países, hoy están preguntándose si en su constitución debe estar la expresión Estado Social de Derecho. Esos países, algunos de esos países. Nosotros la tenemos desde el año 1991 y eso obviamente implica unas consultas para todo, para hacer una carretera, si se atraviesa el grupo indígena y no hace la consulta, se atravesó y quedó el carril sin terminar, y así hay miles de carreteras, cientos de carreteras en Colombia. Para nosotros la reglamentación significa hacer consultas nacionales y consultas que por normas internacionales el Ministerio de Salud tiene y está obligado a hacerlas. De manera que esto no es simplemente soplar y hacer botellas. Hacer una reglamentación es un hecho absolutamente que tiene unos procesos. De hecho, la reglamentación sobre grasas trans, que se terminó en el año 2012, gastó 3 años. La reglamentación del sodio, 11 años. Eso nos lleva a que nosotros, en un grado de eficiencia, tengamos que hacer una reglamentación en 24 meses. Siguiente. ¿Cuál es la ruta que venimos planteando en Colombia para poder terminar esta reglamentación? Primero, tenemos una ruta que podemos hacer, ya que afortunadamente, representante, tenemos la resolución 810 vigente. Si no hubiéramos tenido la resolución 810, nos podíamos gastar 2 años haciendo esta reglamentación. Pero dado que está la 810 y gracias a que está la 810,
podemos hacer modificación en lo que concierna a dos temas fundamentales. Tema de etiquetado, la forma del etiquetado, y el tema de los umbrales para los cuales se considera ese etiquetado, que es un tema del cual no se habla, pero es importante porque si uno pone el límite en un punto o el límite en otro, eso hace una importante diferencia y eso va a salir del análisis que haga el Ministerio de Salud con base en los estudios. Entonces tenemos una ruta que llamamos ruta corta, que es análisis de impacto normativo, que deberíamos terminar, estarlo terminando entre el 17 y el 30 de julio. Revisión del proyecto de construcción del proyecto normativo, que tiene un tiempo que podemos hacer en 2 semanas. Consulta nacional, que estaríamos planteando desde el 16 al 31 de agosto. Una solicitud de concepto previo al Incomercio, que estimamos que debe tomarnos 6 días. Consulta pública internacional, que necesariamente debemos contar con 60 días. Y de la abogacía de la competencia 30 días. Y concepto de función pública, que estaríamos terminando el 30 de octubre, donde el objetivo es antes del 16 de diciembre, que entre en vigencia la modificación, que entre en vigencia la 810 en lo que compete a estos temas, tengamos la modificación. Antes, yo tengo que decirlo con claridad, tranquilidad y honestidad, es imposible, es absolutamente imposible. La ruta nos lleva a que el 7 de diciembre tendríamos que tener esa reglamentación. ¿Eso es viable? Claramente es viable, eso es lo que estamos planteando y eso es lo que necesitamos tener para tener la mayor celeridad posible en esta reglamentación. Siguiente, por favor. Yo quiero terminar con una reflexión que me parece que se planteó acá, no creí que se fuera a plantear, pero que me parece muy importante. Desde el mes de septiembre del año pasado, se inició a través de medios una campaña con una presión y una estrategia de conflicto jurídico hacia el Ministerio de Salud y exposición pública del Ministerio de Salud a través de campañas, cuñas en tiempo prime en diferentes medios de comunicación. En las estimaciones que hemos hecho sobre las diferentes cuñas y diferentes que se han expedido, se han hecho por los diferentes medios de comunicación, nuestro análisis lleva a que se han invertido al menos 1.400 millones de pesos en esas cuñas. 1.400 millones de pesos. Frente a un tema en el cual una simple conversación de la sociedad civil o de quienes estuvieran interesados con el Ministerio de Salud hubiera podido dar esta claridad que hoy tenemos hoy, yo me pregunto qué sentido tiene gastarse miles de millones de pesos en campañas señalando al Ministerio de Salud, señalando al Ministro de Salud, claramente tratando de generar desconfianza y falta de credibilidad en una institución como el Ministerio de Salud para poder generar unos efectos que uno no entiende. Primero, ¿quién financia esos miles de millones? Los financian los papás que pagan o pagamos una contribución a unas entidades. Si eso es así, ¿es un dinero bien invertido? Si eso es así, no debería invertirse en campañas para los niños, para tener un mejor acceso a los alimentos. En la misma, una vez salga el etiquetado, poder llevar ese etiquetado y mostrarle a la gente cómo debe leerse un etiquetado. Es que aquí, cuando somos muy doctores, a veces se nos olvida que la gente ve una etiqueta, pero que hay que enseñarle a leerla. O en otras cosas que son mucho más relevantes, algunas de las otras estrategias que hay acá para afectar el tema de la obesidad. ¿Cuáles son las motivaciones? Segundo, ¿cuáles son las motivaciones que hay detrás de esto? Son motivaciones de afectar la credibilidad del ente regulador del Ministerio de Salud. Este Ministerio de Salud es una entidad técnica. Como a ustedes les consta, queridos representantes,
Nosotros llevamos 12 años en los cuales los ministros de salud han sido ministros técnicos. Ministros que no se dejan amilanar por consideraciones políticas. Nosotros aquí, en el año 2009, se implantó la ley antitabaco. Una batalla mucho más dura que esta, pero muchísimo más dura. Con la industria, con todo el mundo, con unos intereses multimillonarios. De los 13 años, este ministro ha estado 7 siendo celoso vigilante que la ley antitabaco se cumpla, día a día. Y me he dado las peleas con la industria que tengo que dar. Y me las seguiré dando hasta donde sea necesario. Y hemos logrado reducir de 20% la prevalencia antitabaco a 8.4%, que fue la última medición. Este Ministerio de Salud, en el manejo de la pandemia, si hay algo de lo cual se puede sentir orgulloso, es que desde el más rico hasta el más pobre, aquí en este país, los empresarios, los más poderosos, para acceder a una vacuna, tenían 2 decisiones: o se esperaban al turno que les tocara, o se iban de Colombia en su jet privado, o pagaban, o los de clase media pagaban allá un pasaje para irse a Miami a aplicar la vacuna. Pero nosotros no transigimos. Nosotros no somos ese ministerio que se trata de caricaturizar acá. Nosotros somos la autoridad sanitaria de este país. Y hemos sido una autoridad sanitaria consecuente, técnica. No somos una autoridad sanitaria entregada a nadie, a ningún interés. Y ojalá, porque ahí la última publicidad que se está sacando dice que miren a ver que porque este gobierno no fue capaz, que entonces a ver si los próximos candidatos, los candidatos próximos van a ahora sí a reglamentar la comida chatarra. No, la pregunta es, ¿será que los propósitos son politizar la acción del Ministerio de Salud? Si eso es lo que se busca, aquí estamos muy graves, muy graves. Y si las que financian esto son organizaciones internacionales, porque no tengo ni idea quién financia esto, a esa organización hay que decirle: están muy equivocados ustedes. Esto no es Sudán del Sur. Esto no es Sudán del Sur. Este es Colombia, un Estado de Derecho, donde hay unas normas que son largas, que son demoradas, sí, probablemente, pero que al final hay un respeto de la institucionalidad de la población. Y eso es lo que este Ministerio de Salud representa.